Hola, bienvenidos. El día de hoy aprenderemos acerca de los adjetivos demostrativos por medio de imágenes, ejemplos y además aprenderemos vocabulario, así que les recomiendo quedarse hasta el final. Sin nada más que decir, let's do it. Los adjetivos demostrativos te indican a qué distancia está una persona, un lugar o un objeto del cual estás hablando. Son muy fáciles de aprender porque solamente son 4. Vamos a empezar con los ejemplos. El primero es this, seguimos con these, el siguiente that, y por último, those. como nota, para que ustedes puedan pronunciar bien estas palabras, la palabra TH se pronuncia poniendo la lengua entre los dientes y sacando aire. Realmente no suena como una D, simplemente suena como un ligero aire muy suavecito. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo. This significa esta o esto y se utiliza cuando la distancia del objeto es cercana y para palabras singulares, es decir, cuando solamente estamos hablando de una cosa. Ejemplo. This is a pencil. El siguiente es that, que significa esa o ese y se utiliza para cosas que están lejos de la persona que habla. Ejemplo. That pineapple is yellow. This y that tienen en común que los utilizaremos cuando estemos hablando en singular, o sea, cuando hablemos de un solo objeto, cosa o persona. El siguiente ejemplo es these, que significa estos o estas, y se utiliza cuando hablamos de más de un elemento que se encuentra a poca distancia. Ejemplo. These are my scissors. Como nota, la palabra scissors no tiene singular, así que cuando queremos hablar en singular podríamos decir un par de tijeras. El siguiente es those, que significa esos o esas o aquellos o aquella. Y se utiliza cuando hablamos de más de un elemento que se encuentra a cierta distancia. Ejemplo. Those are my paper clips. These y those tienen en común que los utilizaremos cuando estemos hablando en plural, o sea, de más de un objeto, cosa o persona. Entonces, recordando, los singulares son This and that. y los plurales, These and those. para que podamos entender mejor, te recomiendo que pongas atención a estos ejemplos, a la imagen y a la distancia del lápiz. El primero es This is a pencil. siguiente. That is a pencil. Continuamos con These are pencils. y por último. Those are pencils. Ahora vamos a aprender vocabulario para que puedas practicar estas palabras que hoy aprendiste con vocabulario nuevo. Empezamos con el primero, que es Desk, escritorio. Después seguiríamos con stapler, engrapadora. El siguiente, chair, silla. El siguiente, notebook, libreta. Continuamos con dictionary, diccionario. El siguiente ejemplo es pen, lapicero. Continuamos con highlighter, marcatexto. Continuamos con el siguiente ejemplo, eraser, borrador. pen, Lapicero. El siguiente ejemplo es paper, hojas. Y por último, glue. resistor. Ahora vamos a practicar con algunos de los objetos que acabamos de aprender. Yo voy a poner la imagen y tú vas a decir en voz alta qué objeto es. Este es sacapuntas y se dice en inglés Pencil sharpener. El siguiente ejemplo es tijera y esto se dice en inglés. Scissors. Y el último ejemplo es una carpeta. ¿Esto cómo lo dirías en inglés? Folder. Perfecto. Y hemos terminado por el día de hoy. Thank you so much for watching this video with me, Bebito Fiu Fiu. Mwah. No te olvides checar la cajita de información y de seguirme en todas mis redes sociales, en donde te voy a estar poniendo material de estudio para que puedas repasar todo el vocabulario que hemos aprendido el día de hoy. Bye bye.